Buenas noches a todos. Hoy he recibido muchas llamadas y muchos mensajes, la gente preguntándome qué es lo que está pasando con el petróleo. Y es muy importante entender esta situación porque realmente no es un colapso del precio. Obviamente el precio está muy bajo, no es que esté en un buen momento, pero hoy llegamos a ver cifras negativas. Incluso el cierre para el contrato en el día de hoy estuvo en menos 37,63. Entonces, aquí primero que todo tenemos que comprender cómo funcionan los futuros del petróleo. Los futuros del petróleo, digamos, son contratos donde entre un comprador y un vendedor se ponen de acuerdo a tener digamos, a enajenar o a comprar barriles de petróleo en un momento futuro. Puntualmente, pues el contrato se va cotizando mes a mes. Aquí tenemos la estructura de vencimientos, mayo, que fue el que hoy sufrió su catástrofe, junio, que es el de referencia actualmente, y así pues vamos viendo mes a mes cómo están estructurados los vencimientos. Entonces, ¿qué sucedió hoy? Hubo un cambio de contrato, donde el contrato que estábamos teniendo de referencia hasta la semana pasada era el de mayo, y empezó a tener referencia esta semana a junio. El contrato, la posición con vencimiento a junio. Miren que esta está cotizando a $21,44. El día de ayer cerró realmente a $20,43. Y el tema de llegar a cotizar negativo el contrato de mayo atiende puntualmente a una situación de este contrato. No es como tal el petróleo, que entró en una fase de colapso, ni que están regalando plata porque no compre petróleo, ni mucho menos. Miremos qué sucedió. Miren, pues parte de lo que se rumora en los mercados es que había un fondo de inversiones grande que estaba especulando en este contrato. Lo normal es que cuando llega este proceso de vencimiento en el contrato, miren que aquí le falta un día para vencerse. Cuando llega ese día, este contrato, quien lo tiene en sus manos, quien es poseedor de este contrato, pues tiene que bien o recibir petróleo, es decir, que tiene que tener dónde almacenar petróleo, cómo transportar ese petróleo y en general, digamos, tener las condiciones suficientes para hacer, pues, digamos, una operación logística, una operación donde yo recibo barriles de petróleo y tengo cómo almacenarlos. Y quien vende, quien está en una posición de venta en este contrato, pues se compromete a tener que entregar ese petróleo. Entonces, lo que sucedió hoy puntualmente fue, yo creo que el peor de los mundos. Me imagino que le estará pasando al pobre señor que hizo esto. Pero finalmente es lo siguiente, quedó con una posición de petróleos que no alcanzó a cerrar. El petróleo cambia en su referencia en cotización. De hecho, si ustedes consultan en cualquier página de inversiones, la referencia CL, que es crudo ligero, y este es el contrato de cotización continua, es decir, es un contrato que se va empalmando cada que uno se aproxima al vencimiento y empieza a ganar liquidez el contrato siguiente. Y aquí van a ver que jamás ese precio, pues, estuvo por debajo de los 20, bueno, estuvo sin mucho, como hasta 19, no, a 20,48 estuvo en el día de hoy. Es decir, que este contrato en términos generales no se afectó, por eso ustedes tampoco vieron una afectación grave ni en, no sé, ni en el peso dólar, ni en muchas divisas. Bueno, aunque esto pasó ya en una hora donde el peso dólar había cerrado, pero realmente este pánico que se generó en torno a lo que estaba sucediendo con el barril de petróleo, pues atiende más a que este personaje quedó con una posición abierta, el contrato mañana se vence, y al tener mañana vencimiento, él tiene que deshacerse de ese petróleo si no tiene cómo almacenarlo, si no tiene cómo hacer la operación logística, si no tiene dónde guardarlo. Es como, pues, no sé, en el caso mío, si a mí se me vence un contrato de estos, pues yo no sé, me tendrán que descargar el petróleo en mi casa. Sí, no tengo ninguna capacidad de almacenarlo. Pues bueno, en términos prácticos, eso obviamente no se lo van a despachar a uno a la casa, pero sí hay una afectación muy grave y es que, pues, uno, o la empresa va a ser declarada incumplida porque se va a quedar, digamos, con un contrato al vencimiento que realmente no va a poder recibir, es decir, va a incumplir como contraparte. Esto es muy crítico, esto normalmente puede acarrear sanciones muy fuertes o incluso el cierre de una firma si se llega digamos, a materializar este tipo de riesgo. Y bueno, y ahí está la medida que toman el día de hoy, que incluso pagan para que alguien almacene ese petróleo, para que alguien se quede con ese petróleo. Y están dispuestos, estuvieron incluso dispuestos a pagarle hasta $37 para que le recibieran ese petróleo. Entonces, es una implicación muy grave,
pero cabe notar que no es una condición explícita de mercado ni de la condición del petróleo. Es una condición explícita de este contrato, el contrato que se vence el día de mañana. Entonces, bueno, si vamos y revisamos qué está pasando con el resto de las referencias del petróleo, podrán ver que está cotizando con normalidad. Eh, Esto pues es un tema supremamente atípico. Yo nunca había visto una cosa parecida. Yo he visto bonos, los bonos alemanes pues cotizando digamos en cifras negativas y bonos de algunas denominaciones cotizando negativo. Eh, pero finalmente pues nunca un commodity ni algo que implique digamos, como un contrato con estas condiciones. Entonces, pues sí es una situación completamente atípica, es una situación dramática. Coincide con que está pasando en el momento del coronavirus y todo lo que estamos viendo como contingencia económica, pero miren que las referencias junio, julio, agosto, septiembre siguen cotizando incluso con un nivel de evaluación implícita o de tasa de interés implícita relativamente alto. Miren la diferencia, digamos, al vencimiento junio con respecto a julio, la diferencia en términos de precios es bastante fuerte. Y pues aquí tenemos el contrato de mayo, que es el que se vio afectado el día de hoy, como lo pueden ver. Entonces, pues sí es grave, es muy crítico que esto pase, pero pues hoy habían grandes alarmas por todo el mundo, la gente imaginándose, pues bueno, los países que tenemos tanta dependencia del petróleo, tristemente, infortunadamente, y porque tampoco hemos hecho lo suficiente para cambiar ese tipo de situaciones, pues aquí vamos viendo cuál va a ser el nivel de afectación en el corto plazo. No, pues la idea es darles un parte de tranquilidad. La cosa está muy delicada. El petróleo de $21 es un precio catastrófico en términos de la capacidad de producción y de los costos de producción, pero no, pero todavía pues tampoco estamos encimando plata para que se queden con el petróleo. Creo que todavía falta un tiempo para eso. Y bueno, si quieren como revisar un poquito más, pues es muy interesante ver las oportunidades que se están generando en este momento. Hay grandes cambios en sectores productivos, hay nuevas asignaciones de recursos, las cosas están cambiando en una dinámica bastante fuerte y definitivamente un gran momento para entender los mercados. Si quieren conocer un poquito más, pues síganos en las redes y les estaremos contando. Un abrazo. Chao.